en esta ocasión está con nosotros 3 maestras que son miembros del Resiste, y es interesante la plática con ellas porque pues vienen a platicar cuál es la problemática, cuál es la negativa de ellas y por qué. Yo quisiera empezar el programa haciendo una pregunta. ¿Qué le dirían a la gente, maestras? ¿Qué le dicen a esa gente que no está de acuerdo en que el maestro levante la voz, en que el maestro proteste, en que el maestro vaya y señale lo que no le parece a través de manifestaciones? ¿Sí? Y que no están de acuerdo con ellos, y sin embargo la regresan diciendo que hay muchos niños, por ejemplo en el sur, es lo inmediato, ¿verdad? En el sur, que tiene pues muchísimo tiempo donde los maestros están en constante manifestación y no dan clases a los niños, y la gente reprueba eso, ¿sí? Hoy por hoy vemos cómo la reforma educativa pues se ha desatado en varias entidades una serie de manifestaciones por parte de su gremio, ¿sí? ¿Qué le dicen a esa gente que no coincide y que reprueba el que ustedes se manifiesten? ¿Qué piensan de ellos? Bueno, yo trataría de hacer un símil con Sí. algo muy cotidiano. Un niño se entierra un clavo y entonces usted le dice, no lo atienda, déjelo así que camine y hasta que se le gangrene y entonces, o tenga tétanos, ¿verdad? Entonces atiéndalo. A mí me parece que los maestros estamos atendiendo una emergencia que está atacando a la educación gratuita, a la educación pública y en general ya a la educación en México. Entonces, yo diría, si nos esperamos más a que esto crezca, el daño va a ser peor. Creo, y ahorita lo discutíamos las maestras y yo, que es a veces muy difícil ver los alcances de una reforma educativa que en realidad es laboral a largo plazo. A largo plazo, la que está hablando es Rocío Martínez, es maestra, perdón Rocío, porque Sí. yo me metí de lleno y no hay problema. no, Rocío, y 2 tocayas, Marta Alba Mata y Alba Núñez, son las que nos acompañan. La voz en este momento es de Rocío Martínez. Así es, entonces yo creo que a los maestros nos falta tratar de que la gente vea los alcances de lo que está sucediendo. Voy a pasarme a algo que pareciera muy lejano. En octubre del año pasado, del 2012, estuvimos volanteando en algunas maquilas informando sobre la reforma laboral, todavía no era aprobada. Y fuimos a la maquila porque eran los que les iba a impactar directamente. Me toca hablar con una trabajadora que al recibir mi volante se devuelve y dice, oiga, yo creo que a mí me van a despedir. ¿Por qué? Porque aparte de mi turno de trabajo, de salir a las 4 de la tarde, me están pidiendo que haga cursos. Sí. Y a los cuales de los cuales salgo a las 7 y yo tengo una bebé. Era una mujer joven. Y pensé, pobre mujer, efectivamente, por eso estamos volanteando, ¿verdad? Y ya le dimos una orientación por ahí legal que fuera con un abogado porque estaba siendo hostigada laboralmente. Pero ahora cuando veo la reforma educativa, veo un símil entre lo que le hicieron a los trabajadores y a las trabajadoras de la maquila. Hay que tomar en cuenta que en el magisterio la mayoría, una gran cantidad somos mujeres. Entonces, las van a secuestrar igual que en la maquila, como decía Luis Fong, las van a secuestrar como en la maquila que las meten 8 horas y luego las someten a cursos. A las maestras les están haciendo lo mismo. Póngase a estudiar, póngase a hacer cursos, etcétera, etcétera. Pague exámenes y demás. Y van a hacer lo mismo. Y ahí nada más hay que pensar aquí el impacto social que tuvo la maquila en la sociedad. Todos, nadie lo vimos en el momento, decíamos, va a pasar algo malo. El hecho de que una mujer esté 8 horas sin atender a sus hijos y hayamos reciclado a las abuelas y las hayamos revivido para cuidar a estos niños, no es lo mismo que el cuidado materno. Qué bueno que las abuelas se pusieron a disposición para cuidar a los niños, pero el cuidado materno es distinto, hay que verlo esto. Y a mí me parece que va a haber un impacto social también de esto a largo plazo, o a lo mejor no tan a largo plazo. Ahora cuando se desata la violencia o la desatan la violencia, hablaban mucho los especialistas, los sociólogos, los antropólogos, en que se había roto el tejido social, sí, como si fuera algo espontáneo, como si de pronto hubiera, mira, salió un volcán como por generación espontánea y nadie se explicara en qué momento se había empezado o se había roto o qué había ocasionado la ruptura del tejido social. A mí me parece que uno de los factores, sobre todo en Juárez, en Chihuahua, fue la maquila. Esos niños no eran hijos de su mamá ni de su... sin es que ahí ¿no? Yo pienso, ¿verdad?, que la maquiladora llega, eso sí, mano de obra mal pagada, ya sabemos, y no se creó
por parte de, hasta de ella misma, ¿por qué no la infraestructura para ahí tener al lado la guardería? Ahí tener cerca la escuela, ¿no? Una vez más vemos que aquí lo que importa es que lleguen las empresas, que se incorporen en México y lo demás. Y ahí empieza todo, ¿no? O la maquiladora. Y eso que dices, Rocío, pues está sustentado, no nada más es decir una frase o decir un comentario por decir, ¿eh? A mí me parece que están maquilizando la educación en términos de inestabilidad laboral y en términos de que todas las personas que trabajan en educación van a estar expuestas a estar mucho tiempo adentro de su trabajo y la familia que. Hoy en un canal de televisión hablaban que la OCDE decía que uno de los índices del desarrollo se medía en términos de la felicidad y que les preguntaron a los mexicanos si eran felices o no. Uh-huh. Y los mexicanos dicen, bueno, la conclusión a lo que saca la OCDE después de este estudio es que las personas somos más felices en la medida que atendemos las cosas que más nos importan. Y yo me preguntaría, bueno, a las maestras, sobre todo, les importan sus alumnos, pero claro, también sus hijos. ¿Cuál es el término de felicidad que vamos a tener? ¿Cuál es el término de satisfacción con la vida? O sea, yo ya no estoy hablando nada más en términos laborales, sino en términos sociales, uh-huh, de impacto social como lo tuvo la maquila. A mí me parece que hay que vernos en el espejo de la maquila para ver lo que está pasando en educación, para ver lo que está pasando en términos de salud. A mí a mí me parece que se va a profundizar algo que se le llama la barbarie. Rosa Luxemburgo dijo, o socialismo o barbarie. A mí me parece que se va a profundizar la barbarie, que estos límites y términos que habíamos visto se van a hacer cada vez peor. Yo no alcanzo a ver qué tan profundo va a calar esto socialmente, pero va a calar, eso es un hecho. Y no es que sea pesimista, como tú lo decías o lo señalabas. Lo vimos ya con la maquila. No es algo que estemos diciendo, pues, a priori, a lo mejor, una hipótesis sin sustento. No, hay sustento para hablar de este rompimiento profundo del tejido social. Marta Alba, ¿qué le dices a la gente que reprueba que se manifieste? Yo creo que es muy importante que tengamos contextualizada la problemática que está sucediendo en específico en educación, pero en relación directa con todo lo que está sucediendo en nuestro país. Es muy importante que no veamos los hechos de manera aislada. Esto es, tenemos que recordar que está una reforma laboral en noviembre del 2012, luego viene justamente en diciembre del 2012 la reforma educativa y ahorita estamos pues ante las leyes reglamentarias y pues una ola de reformas, ¿no? Está en la reforma fiscal que estaba con la intención clara de elevar el impuesto, el IVA, ¿verdad? En específico alimentos y medicinas, pero finalmente yo creo que valoraron la situación social y de movilización y inconformidad y descontento tan tremendo que hay en nuestro país y bueno, decidieron que no, pero estaba. Uh-huh. Entonces, bueno, estas reformas, la reforma energética y muchas otras reformas que se han venido dando en nuestro país, tenemos que conectarlas y no verlas a cada una de manera aislada y entender pues que estas reformas muchos autores exponen que son parte de una crisis del capitalismo, ¿sí? Es decir, se está reconfigurando el capitalismo porque hubo pérdidas. Los grandes capitalistas, el poder económico del mundo, tuvieron una crisis, la recordamos, ¿no? Inició en el 2007, 2008, en específico con la crisis hipotecaria en Estados Unidos, pero de los poderosos, ¿no? Entonces se vienen todas estas crisis y bueno, pues urgen los poderosos del mundo a hacer todas estas reformas, pero estas reformas lo que nosotros tenemos que evidenciar es que son para seguir fortaleciendo a un sector de la población que es el ya de por sí favorecido uh-huh, y nos pone en desventaja a las clases trabajadoras. Y uh-huh, yo estoy hablando aquí de los médicos, de los ingenieros, de los arquitectos, de toda la clase trabajadora que cada día, ¿verdad?, tenemos que ir a laborar para poder vivir, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que tener muy claro que son en este contexto. ¿Y qué es lo que pretenden estas reformas? Son recomendaciones mundiales. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, está muy presente y muy vigilante de todo el proceso, el camino que están siguiendo los diversos países.
y en específico les interesan los que ellos llaman países en desarrollo, ¿no? O con gran potencial